Y bueno, como dijo el pastor Virgilio, hoy vamos a continuar en nuestra serie del libro de Jonás. Y el título del mensaje de hoy es que Dios quiere nuestra atención. Dios quiere nuestra atención. Entonces, antes de comenzar, quiero repasar un poquito lo que aprendimos la semana pasada en el primer capítulo de Jonás. Si no estuviste, voy a hacer un repaso bien rapidito, pero quiero los que sí estuvieron, quiero que me ayuden. ¿Quién recuerda cuántos capítulos hay en el libro de Jonás? Cuatro capítulos, ¿verdad? En el libro de Jonás. El libro de Jonás es un libro en el Antiguo Testamento. ¿Quién recuerda? Y creo que alguien lo dijo ya, pero ¿cuántos versículos hay en el libro entero de Jonás? ¿Quién se acuerda? 48, muy bien, 48 versículos en todo el libro de Jonás. O sea que es un libro bastante corto y en realidad podrían leerlo completo en más o menos unos 15 minutos, yo creo. O sea que si nunca has leído un libro completo de la Biblia, puedes empezar con el libro de Jonás y puedes decir, ya leí un libro entero de la Biblia, ¿verdad? Bueno, ¿quién se acuerda cuál era el tema principal del libro de Jonás? A ver si alguien se acuerda. Dios, muy bien, porque muchas veces, aunque quizás no conocemos mucho de la Biblia o de pronto no nos criamos asistiendo a una iglesia, creo que todos hemos escuchado acerca de la vida de Jonás porque es una imagen muy popular, ¿verdad? Del gran pez y a Jonás dentro del vientre del pez. Y muchas veces pensamos que ese es el enfoque, pero aprendimos la semana pasada que Dios es mencionado 38 veces en el libro de Jonás. Y acuérdense que solamente hay 48 versículos y 38 veces se menciona a Dios. O sea que vemos que Dios es el tema principal en este libro. Y bueno, aprendimos en Jonás que Dios le pide a Jonás, que era un profeta de Dios, que vaya a la ciudad de Nínive a advertirlos que se arrepientan porque si no iba a venir el juicio de Dios. El pueblo de Nínive no era un pueblo de Dios, era un pueblo pagano y estaban viviendo de una manera muy mala. Y entonces básicamente Dios le pide a Jonás que por favor vaya a Nínive y les hable y les advierta que se arrepientan. Pero Jonás, ¿qué dijo? Aló. Vamos a tratar eso una vez más, porque yo sé que esta no es de servicio de las 9 de la mañana. Estamos aquí, ya desayunaron, tomaron cafecito. Entonces me van a ayudar porque yo necesito como sentir como que están conmigo. Entonces Jonás, Dios le pidió a Jonás que vaya a Nínive. ¿Y qué respondió Jonás? No, gracias. Dijo no quería ir. ¿Y por qué no quería ir Jonás? Porque los otros profetas que eran contemporáneos a Jonás, Dios les había pedido que predicaran a el mismo pueblo de Israel. Entonces era el único profeta que en ese momento Dios le estaba pidiendo que vaya afuera, como ir a predicar a los enemigos, básicamente. Y él no quería ver la misericordia de Dios sobre sus enemigos. ¿Entienden? Entonces muchas veces a veces nos encontramos así, sentimos que ¿por qué Dios me está llamando a hacer esto y no lo que está haciendo aquello? ¿Verdad? Nos comparamos y decimos, pero yo quiero ese llamado. Pero Dios tiene un llamado específico y un propósito y un plan bueno para cada uno de nosotros. Entonces Jonás decide que quiere tratar de huir de Dios y trata de ir en la dirección completamente opuesta. Okay, la completamente opuesta, que es interesante porque leímos en el Salmo 139 que no hay un lugar que podamos escondernos o huir de la presencia de Dios. Dios está en todo lugar. ¿Y qué hizo Dios? ¿Dios simplemente lo dejó ir y se quedó con los brazos cruzados? No, gracias. 2 personas, gracias. Ok. Dios lo persigue porque Dios es incansable en buscarnos por su amor hacia nosotros. Vemos que Jonás entonces llega al puerto en Jope, compra unos tiquetes y se monta en un barco que va en otra dirección hacia la ciudad de creo que es Tarsis en español. Y bueno, Dios manda una tormenta gigantesca, sobrenatural, tanto que los marineros estaban asustados, temblando, pensando que iban a perder sus vidas por esa tormenta y se dan cuenta que había alguien que estaba durmiendo durante la tormenta y ese era Jonás que estaba durmiendo. O sea que él no estaba ni pensando en los demás, él solamente estaba pensando en él mismo. Y entonces cuando se dan cuenta que es Jonás la razón por la cual hay esa tormenta, la tormenta se empieza a fortalecer y se pone más violenta y entonces le dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y él dice, no, láncenme al mar, tírenme al mar. No se preocupen, yo me voy. Entonces ahí continuamos en versículo 15, estamos en el capítulo 1, versículo 15. Dice que así tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó.
Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, está hablando de los marineros, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Ok, vamos a parar ahí un momentico. O sea, es el hecho de que la tormenta no paró 15 minutos, media hora, una hora, de pronto cuando el barco había viajado más, o sea, paró instantáneamente. Se dieron cuenta los marineros que esto era algo sobrenatural, que Dios había calmado. El mismo Dios que había mandado la tormenta fue el Dios que calmó las aguas y calmó la tormenta. Y por eso vemos que ellos tuvieron un temor de Dios, un profundo temor de Dios y lo adoraron. Y bueno, más o menos paramos en este punto la semana pasada y habían dos puntos principales que el pastor Virgilio nos enseñó la semana pasada. Y el número uno, el primer punto, era que mientras más dure nuestra rebelión contra Dios, más difícil es regresar a donde debemos estar. ¿Recuerdan? Y el segundo punto, que es creo que el corazón de este libro, es Dios es incansable en buscarnos y nos persigue con su amor hasta que nos alcanza. Y bueno, hoy quiero continuar con el mensaje de hoy y el título, como les dije, es que Dios quiere nuestra atención. Dios quiere nuestra atención. Y estaba pensando en un ejemplo que podía compartir con ustedes de cuando yo que necesitaba la atención de alguien. Y recordé anoche de una situación que me pasó cuando estaba en la universidad. Yo por un año viví en la Universidad de Miami, en FIU, estaba viviendo allá. Y recuerdo que había, no me acuerdo mucho los detalles, pero había un concierto que creo que era más hacia el norte y no quería iba a terminar tarde el concierto y no quería tener que devolverme hasta Miami. Y en ese entonces mi cuñada, no estaba casada todavía, pero mi cuñada tenía una casa más o menos en el centro y le pregunté que si me podía quedar a dormir esa noche en su casa. Me dijo, no hay problema, aquí te puedes quedar, pues está el sofá, no hay ningún problema, perfecto. Yo le dije, mira, lo único es que yo voy a llegar bastante tarde. Entonces, pues necesito, o sea, no quiero, ella tenía 3 niños en ese entonces, el menor Jordan tenía como 8 meses, 6 meses y tenía otros 2 niños, yo diría como de 2 años, 4 años, niños pequeños. Y me dicen, no te preocupes, tú simplemente llega, toca la puerta y nosotros como tenemos niños pequeños, todo nos levanta, entonces no te preocupes, yo te abro la puerta. Ah, bueno, perfecto. Pues me fui al concierto, llegamos, me dejaron ahí súper tarde, se fueron y pues no me acuerdo el año, pero no creo que tenía teléfono celular. Y entonces me acuerdo que, bueno, llegué y primero traté de hacerlo como muy, muy cuidadosamente, toqué la puerta. Como que, a ver, esperando que alguien abriera la puerta. No venía nadie, un poquito más duro. Me daba pena que no quería despertar los bebés, pero empezó a pasar unos minutos y ya 10 minutos, 15 minutos y ya nadie venía. Ahora recuerden, yo no tenía celular, no tenía carro, no tenía forma de comunicarme con nadie y era como la 1 de la mañana y yo estoy afuera y ¿qué iba a hacer? O sea, mi única opción era o dormir en esa casa o dormir afuera, ¿verdad? Se pueden empezar a imaginar mi desesperación cuando empiezo yo a tocar ya durísimo la puerta, durísimo, estoy golpeando la puerta, nadie, ni los bebés, nadie se despertaba en esa casa. Bueno, me acordé que el cuarto de ellos donde dormían era al otro lado de la casa, o sea, era la parte de atrás de la casa. Dije, me va a tocar dar la vuelta y tratar de por atrás, tratar de entrar, o sea, yo tenía que mirar otra opción. Pues le di la vuelta a la casa y era oscuro, no tenía celular con linterna, o sea, que no podía ver dónde estaba caminando, había un lago, yo me estaba imaginando ya tiburones o yo no sé qué me estaba imaginando, lagartijas, pero animales. Me acuerdo que estaba yo caminando hacia atrás y todo ruido me asustaba. Y bueno, llegué al fin a la parte de atrás y tenían como un screen ahí y bueno, empecé a tratar de entrar y no me acuerdo cómo pude al fin, yo no sé si me metí por un hueco, pude entrar por la parte del screen y ya estaba en la parte de atrás de la casa y tenían una puerta de vidrio y empecé a golpear en la puerta. Por favor, ¿se acuerdan de mí? O sea, la desesperación que ya estaba sintiendo era increíble. Yo no sabía qué iba a hacer. Y yo entonces tenían una ventana pequeña que estaba como, era parte del cuarto donde dormían, pero yo no alcanzaba. Entonces cogí como unas piedras, unas cosas que yo tratando de tirar piedras. Bueno, no les puedo decir cuánto tiempo estuve ahí, pero yo necesitaba la atención de ellos de una manera urgente. Entonces yo golpeaba y mire, por la misericordia de Dios, se levantó el pastor Jay. Y me acuerdo que salió y así como medio dormido, abrió la puerta, la cerró como casi, sí, tranquilo. O sea, como si nada, él no tenía ni idea, estaba dormido. Ellos me habían dicho que porque tenían bebés, que ellos casi se levantaban por cualquier ruido. Yo creo que hubiera entrado un ladrón, se hubiera llevado toda la casa y ellos todavía roncando. Pero bueno, ese no es el punto.
El punto es que yo necesitaba su atención urgentemente y qué desesperación, qué frustración cuando necesitas la atención de alguien y no te responde. No sé si quizás te has encontrado en una situación parecida, de pronto no tan dramática, pero de pronto estás en un restaurante, por ejemplo, y necesitas agua o te faltan tus cubiertos o tienes que apurarte, irte y necesitas pagar la cuenta y la mesera está atrás hablando con alguien y no te da la atención, ¿verdad? Qué frustrante es cuando necesitas la atención de alguien y no te la dan. O quizás estás llamando a alguien, un familiar, a tu esposa, a tu esposo, y normalmente contestan el teléfono, pero en este momento no están contestando. Pasan 15 minutos, pasa una hora, pasa 5 horas y no responden. Qué frustración, ¿verdad? Cuando no podemos tener esa atención de las personas cuando estamos buscando la atención de alguien. Pero la verdad es que Dios desea nuestra atención. Y muchas veces quiere no solamente nuestra atención, pero nuestra atención completa. Entonces hoy vamos a ver cómo Dios llama y obtiene la atención de Jonás. ¿Están listos? Amén. Bueno, vamos a orar para preparar nuestros corazones para la palabra de hoy. Bueno, Padre, venimos delante de tu presencia en este día una vez más, dándote gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, que tú estás aquí cuando llamamos tu nombre, Señor. Te pido que tú seas el que hable, Señor, todo lo que venga de mi boca, sea directamente de tu corazón y que tú puedas ministrar a cada persona que está aquí, Señor, escuchando mi voz, Señor, que no haya ninguno que se pierda lo que tú tienes específicamente para ellos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amas, porque tú nos persigues con tu amor, Señor. Abre nuestros oídos espirituales a escuchar qué es lo que tú quieres hablarnos en este día. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, amén. Bueno, vamos a hablar acerca de 5 pasos que Dios usa para llamar nuestra atención. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 2 de Jonás. Pero antes de empezar el capítulo 2, quiero que llenemos el primer punto, número 1. El llamado a la atención es el quebrantamiento. El llamado a la atención es el quebrantamiento. Vamos a leer el último versículo del capítulo 1. Dice Jonás 1:17, la primera parte dice, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás. Vamos a parar ahí un momentico. Dios usa diferentes situaciones y circunstancias en la vida que muchas veces nos quebrantan. Y cuando estaba estudiando esta parte de la palabra, a mí me gusta estudiar diferentes traducciones de la Biblia. Hay diferentes traducciones. En este ejemplo leí la Nueva Versión Internacional, pero hay muchas versiones diferentes y me gusta mirarlas para poder entender mejor lo que el autor quiere decir. Y en otras traducciones dice que el Señor había provisto. ¿Okay? Otra versión dice, pero el Señor tenía preparado un gran pez. Entonces vemos estas palabras: dispuso, provisto, preparado. ¿Ok? Imagínense, traten de entender esta palabra. O sea, que esto no fue una coincidencia, que Jonás lo lanzaron al mar y que, ay, mira, se apareció un gran pez y se lo comió. No, era algo que Dios había preparado, había provisto, había destinado. ¿Ok? Y esta palabra, la palabra original, la vemos muchas veces a través de la palabra de Dios, en diferentes ejemplos. ¿Sabían ustedes que las temporadas y los tiempos en nuestra vida también son provistos o preparados por Dios? En Eclesiastés, el capítulo 3, no lo vamos a leer, pero quiero que lo tienen ahí para que lo puedan leer luego. Dice la palabra de Dios que Él establece el tiempo, que hay una temporada para todo. Hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, ¿verdad? Un tiempo para guerra, un tiempo para la paz. Hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cosechar. Y esto nos muestra que Dios es el que proviene, o sea, que él es el que dispone de esas temporadas, esos tiempos. En Romanos capítulo 13 habla que los líderes y aquellas personas que están en autoridad son provistos o establecidos por Dios. En Hebreos 9:27 dice que todos estamos destinados a morir una sola vez y luego estar delante de la presencia de Dios. Todos, no nos escapamos ninguno. Entonces Dios desea llamar nuestra atención porque un día vamos a estar cara a cara delante de Él. Pero como seres humanos, Dios nos ha dado la habilidad y la libertad de tomar decisiones. Y toda decisión tiene una consecuencia.
Y en este caso, estamos estudiando la vida de Jonás. Jonás escogió desobedecer a Dios. Recuerden, esto no fue simplemente que Jonás estaba confundido, que él no sabía, que él simplemente le pensó, le pareció que él quería ir en la otra dirección. Él sabía claramente lo que Dios le había dicho y él simplemente estaba escogiendo ser desobediente, rebelarse contra Dios. Dios dijo, vete hacia el este, y él se fue hacia el oeste. ¿Y a dónde encontramos ahora a Jonás? Ahí vemos que dice que Dios dispuso de un enorme pez para que se tragara a Jonás. Entonces encontramos ahora a Jonás, o sea, este capítulo 2 que vamos a comenzar, todo el capítulo Jonás está dentro de este gran pez. Ahora, la palabra pez, en lo original en hebreo, no distingue si era una ballena o si era un pez, porque sabemos que las ballenas pues son diferentes, pero la verdad no creo que eso de verdad importa, porque el mismo Dios que trajo esa tormenta, el mismo Dios que partió el mar rojo, el mismo Dios que hizo milagros, pudo haber hecho este milagro, y yo creo que literalmente fue lo que pasó, ¿verdad? Dios dispuso este gran pez y ahora vemos a Jonás dentro del pez. Aunque parezca imposible, nada es imposible para Dios. Ahora les quiero asegurar que no les gustaría estar dentro de un gran pez. A ninguno de nosotros nos gustaría estar en este lugar, porque dicen los estudios que las temperaturas dentro del pez pueden ser más o menos unos 110 grados Fahrenheit, más o menos 43 grados Celsius. O sea, imagínense el calor, imagínense la humedad, imagínense los olores. Solamente imagínense los olores que podían haber dentro de este gran pez, los líquidos ácidos del sistema digestivo. O sea, qué incómodo. A veces cuando vemos como en los muñequitos que dibujan la historia de Jonás, lo vemos como sentado en una mesita con una lamparita como que escribiendo el libro de Jonás, ¿verdad? No sé si lo han visto. Pero no, él no estaba sentado en una mesa cómodo como esperando. Él estaba incómodo dentro del vientre de este pez. Y ahora, ¿por qué está Jonás en esta situación? Porque Dios quiere llamar su atención. Dios quiere llamar la atención de Jonás. Primero le habló, luego lo persigue en su amor y le manda hasta una tormenta. ¿Y responde Jonás? No, todavía nada, no responde. Entonces ahora lo encontramos dentro de un pez. Pero Dios es incansable en buscarnos hasta que nos alcanza. Y yo creo que Dios también desea nuestra atención. Y quizás ninguno de nosotros hemos estado dentro del vientre de un pez, pero quizás también estás pasando por una situación difícil, una crisis que estás viviendo. Quizás sea en tu salud, un problema en tu matrimonio, en alguna relación, quizás con tus hijos, hermanos, padres, no sé. Quizás es una situación o una crisis financiera que están pasando, que quizás estas situaciones te están quebrantando. Y quiero aclarar, no estoy diciendo que cada situación difícil o que cada tribulación que pasamos son designadas de parte de Dios, como lo fue en este caso con Jonás. Pero lo que sí estoy diciendo es que cuando nosotros escogemos desobedecer a Dios, cuando estamos en rebelión, cuando estamos corriendo lejos de Dios, estamos tratando de huir de Dios, Dios usa las situaciones en nuestra vida que nos quebrantan porque Él desea llamar nuestra atención. Él está golpeando y quiere nuestra atención. Y tristemente muchas veces somos así de tercos como Jonás, así de tercos. Y pensamos, ¿por qué haría Dios algo tan radical? O sea, tan radical. O sea, si Dios quisiera, Dios es Dios omnipotente, puede hacer lo que Él quiera. Él pudo simplemente, cuando Jonás dijo que no, haber cogido a Jonás y hacerlo aparecer en Nínive. Él pudo haber hecho eso. Pero él permitió que Jonás siguiera luchando contra él y lo perseguía en su amor. Pero la razón por la cual yo creo que Dios permitió esto es porque Dios prefiere que vivas en cualquier lugar, que tú y yo vivamos en cualquier lugar y en cualquier situación, menos que vivamos en desobediencia a Él. A veces pensamos que Dios lo que quiere es hacernos felices, que todo sea felices, que todo sea perfecto. Como una mamá que todo lo que el niño quiere se lo da. Ay, quiere dulce, dele dulce. Quiere el juguete, tome 2, ¿verdad? Pero si hacemos eso, no estamos criando y entrenando a nuestros hijos, ¿verdad? No podemos darle todo lo que ellos quieran. Eso no sería ser un buen padre. Y Dios es nuestro Padre perfecto y Él simplemente no nos va a dar todo lo que queremos. Él quiere
no nuestra felicidad necesariamente, sino nuestra santidad. Él quiere nuestro corazón, Él quiere trabajar en nosotros y hacernos más como Él, porque Él sabe que ahí es donde encontramos la verdadera felicidad. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces, el primer punto es que el llamado a la atención es el quebrantamiento. Número 2, la postura de la atención es rendimiento. La postura de la atención es rendimiento. Continuamos en el versículo 17 y dice, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Vamos a parar ahí. 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Ahora, esto me sorprende, les digo la verdad, 3 días y 3 noches. ¿Por qué? O sea, ¿para qué tanto tiempo? Jonás no tenía que estar ahí 3 días y 3 noches. Él no tenía que ni estar dentro del vientre del pez. Él no tenía que haber ni pasado por esa tormenta tan violenta. Pero Jonás escogió desobedecer a Dios y hacer las cosas a su manera. Y lo que vamos a leer ahorita al final del capítulo 2, dice que en el momento que Jonás se arrepintió, el pez lo vomitó de la boca. Entonces eso me hace a mí concluir que por esos 3 días y esas 3 noches, Jonás todavía estaba en rebelión. Jonás todavía no se había rendido. Tenía un corazón luchando con Dios, con el llamado de Dios. Cuando Jonás le pidió a los marineros que lo lanzaran al mar, él básicamente estaba diciendo, prefiero morir que hacer la voluntad de Dios. Eso era lo que él estaba diciendo. Y quizás estás aquí hoy y no has pasado 3 días, pero de pronto 3 semanas, o 3 meses, o 3 años en una situación muy difícil. Y Dios está llamando tu atención acerca del mismo tema. Y tú sabes exactamente lo que Dios quiere, o sea, por qué Dios te quiere llamar la atención. Y todavía sigues en el vientre de ese pez. Quizás Jonás estaba molesto, estaba bravo. ¿Por qué me tiene que llamar Dios a Nínive? Yo no quiero ir. De pronto estaba resentido, de pronto estaba amargado. No sé cómo se estaba sintiendo, pero sé que no estaba con un corazón rendido todavía. Pero Dios continúa a perseguirlo en su amor, porque Dios no se rinde con nosotros. Él no se rinde. Y aún cuando tenemos orgullo, cuando tenemos un corazón duro, Él continúa persiguiéndonos. Sigue buscándonos hasta que finalmente nos humillamos delante de Él. Y ahí, en ese momento, cuando estamos rendidos a Dios, es cuando sabemos que Dios tiene nuestra atención. Cuando tenemos esa actitud de rendimiento, esa actitud de entrega. Leamos lo que dice Santiago 4, versículo 10. Dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Cuando nos humillamos delante de Dios, cuando nos rendimos a Él, Él es el que nos exalta. Mira lo que les dijo Jesús en Lucas 9:23. Dice, dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Dios, aquí en el ejemplo Jesús está diciendo que si nosotros lo vamos a seguir a Él, si nosotros vamos a ser sus discípulos, no se trata de lo que yo quiero, no se trata de mi manera de hacer las cosas, se trata de qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios está llamando de mí, qué es lo que Dios está pidiendo de mí. Creo que muchas veces es fácil reconocer que necesitamos un Salvador, porque todos, somos honestos, sabemos que pecamos, sabemos que fallamos, no es difícil reconocer eso. Pero a veces es más difícil reconocer que Dios también quiere ser nuestro Señor. Y cuando decimos que Jesús es nuestro Señor, quiere decir que ya no hago mi vida de acuerdo a lo que yo pienso y lo que yo quiero, sino que estoy sometida a mi Señor. Él es el que dice a dónde voy, cuándo voy, qué hago, qué no hago, porque estoy sometida a su autoridad sobre mi vida. Y en el momento que escogemos rendir nuestra voluntad a Dios y confiamos que su manera o su camino es mejor que el nuestro, Él tiene nuestra atención. Entonces vamos al punto número 3. Ahora, el propósito de la atención es que miremos hacia arriba. El propósito de la atención es que miremos hacia arriba.
Ahora vamos a leer Jonás capítulo 2 del 1 al 7. El capítulo entero de Jonás capítulo 2 es una oración y es muy lindo cómo vemos esta transformación en el corazón de Jonás. Mira lo que dice en el versículo 1. Dice, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, imagínense esto, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Amén, paremos ahí. Mira, no sé exactamente en qué momento Jonás empezó a orar, pero sí les puedo asegurar que Jonás no estaba orando cuando estaba en dirección hacia Jope, ¿verdad? No estaba orando cuando estaba comprando sus tiquetes para ir a Tarsis. No vemos que estaba orando aún en medio de la tormenta más violenta que te puedes imaginar. No estaba orando. Pero él estaba durmiendo durante esa tormenta. Y a veces pensamos, wow, Jonás, o sea, qué necio eres, qué terco eres. Pero muchas veces, si somos sinceros, podemos ser así, igual que Jonás. A veces no comenzamos a orar hasta que estamos pasando una tribulación o una crisis o una circunstancia tan difícil que nos quebranta y nos humilla delante de nuestro Dios. Nuestro deseo como pastores de esta iglesia es que Iglesia Vertical sea una iglesia en cual la oración es nuestra primera respuesta, no el último recurso, ¿verdad? No que pensemos en Dios ya como la última opción, sino que sea lo primero, que busquemos a Dios siempre primero, que seamos familias que juntas buscamos a Dios primero, que la oración es nuestra primera respuesta, no nuestro último recurso, que seamos mujeres, hombres, jóvenes, personas que buscamos siempre a Dios primero y no lo miramos a Él, no oramos cuando ya es el último recurso. Pero ¿saben qué? Les tengo muy buenas noticias. Aún cuando decidimos orar o buscar de Dios ya lo último como nuestro último recurso, Dios no está como que, ya te acordaste de mí, ¿verdad? Dios no le respondió así a Jonás, ahora que estás enredado con las algas, ahora sí me vas a buscar, ahora me vas a pedir auxilio. Bueno, déjame ver, vamos a ver cuánto más que se aguante un ratico más. Esa no es la respuesta de Dios. Yo sé que yo puedo ser así a veces. A veces mis hijos, digamos, están corriendo y jugando, haciendo algo que no deben hacer y les digo, no lo vayan, paren de correr, paren de brincar, alguien se va a lastimar. Bueno, y les digo, si alguien se lastima, no me vengan a mí llorando, porque les voy a decir, es su culpa, ¿verdad? ¿Quién más dice eso, mamás? ¿Alguien más dice eso? Ok, yo no soy la única, pero a veces tenemos esa actitud, ¿verdad? Como que se lastiman y, bueno, pues yo te dije, pero ese no es Dios. Dios siempre está ahí atento para respondernos. Mira qué lindo dice en el versículo 2, dice, en mi angustia clamé al Señor y ¿qué dice? Él me respondió. Él no esperó y vamos a ver si de verdad estás arrepentido, vamos a ver. Él le respondió a Jonás y mira lo que dice, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Qué lindo es Dios, qué misericordioso es Dios. Él escucha nuestras oraciones, Él escucha nuestro clamor y Él está cerca cuando lo llamamos, cuando buscamos de Él. Piensen en esto, Dios escuchó la oración de Jonás cuando Jonás estaba dentro del vientre de un pez que estaba en el fondo del mar. O sea, imagínense hablando físicamente a distancia, imagínense lo lejos que estaba Jonás. Dios escuchó su oración porque no podemos huir de la presencia de Dios.
No hay lugar que podamos ir que Dios no esté. Tú no solamente puedes orar aquí en la iglesia, tú puedes orar en tu casa, en un parque, en tu cuarto, en un hospital, en las montañas, en la playa, o sea, donde tú estés, Dios está ahí. Tú simplemente llamas su nombre y Él está ahí para escucharte. Él está también cuando nos vamos de vacaciones. No piense que Dios está de vacaciones. Dios está con nosotros donde sea que nosotros vayamos. Y no importa cuán lejos tú has querido huir de Él, hablando espiritualmente en tu corazón. Quizás físicamente no has ido a ningún lugar, quizás estás exactamente donde estabas hace 5 años, pero quizás tu corazón tiene orgullo, está duro, endurecido. Quizás tienes envidia o rencor o adicciones, amargura. No sé cómo esté la condición de tu corazón, pero qué lindo que Dios está ahí. Y a veces podemos pensar, mira lo que dice Jonás en el versículo 4, dice, y pensé, he sido expulsado de tu presencia, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? A veces pensamos que hemos pecado tanto, que hemos estado en una rebelión tan grande contra Dios que Dios nos ha expulsado de su presencia. Hemos estado desobedientes a su palabra y lo sabemos. Pensamos, he hecho demasiado, ha sido mucho tiempo, es muy grande mi pecado, Dios no me va a escuchar. Quiero que sepas que esa es una mentira del enemigo. Dios quiere que tú mires hacia Él, que tú mires hacia arriba y clames a Él. Pero el enemigo no quiere que hagas eso. El enemigo de nuestras almas no quiere que miremos hacia arriba. Él quiere que nos mantengamos en esa culpabilidad, que nos mantengamos en esa vergüenza, que nos mantengamos en ese lugar donde pensamos que no hay esperanza. Él quiere que nos miremos, en vez de mirar hacia arriba, el enemigo quiere que nos miremos a nosotros mismos. Ay, mira, tú eres un perdedor, mira tus debilidades, mira todos los errores que has cometido. Eso es lo que el enemigo quiere susurrar en nuestros oídos. O quizás él está susurrando o diciéndote, mira tus circunstancias. Mira mira dónde estás en el vientre de un pez. ¿Quién te va a sacar de aquí? Mira hasta dónde has caído. ¿Para qué oras? No ores, Dios no te va a escuchar. Y quiere distraernos de buscar de Dios, de mirar hacia arriba. Pero esa es una mentira del enemigo, porque mira lo que dice Jonás, continuamos en el versículo 4, dice, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Dios desea, cuando llama nuestra atención, es que miremos arriba hacia Él. Hoy te digo que si tú te arrepientes y regresas a Dios, regresas tu corazón hacia Dios, Él puede hacer todas las cosas nuevas. Él es el Dios que perdona, Él es el Dios que restaura y Él está ahí para escucharte. Él quiere que tú lo busques a Él, que lo mires a Él. Por eso en Iglesia Vertical nuestro eslogan es apuntando gente hacia arriba, ¿verdad? Hacia Dios. Porque sabemos que cuando nuestra mirada está en Él, no en los seres humanos, porque ninguno de nosotros somos perfectos y tenemos la respuesta y podemos solucionar todo. Es Dios el quien lo puede hacer. Y por eso queremos apuntar gente hacia Dios. Mira lo que dice el versículo 7. Dice, me acordé del Señor. Dice, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Qué lindo. Jonás se acordó del Señor. Le tomó un buen tiempo, ¿verdad? Tomó un buen tiempo, pero Dios es bueno, se acordó de la misericordia de Dios. ¿Sabes algo lindo que aprendí cuando estaba estudiando esta porción de la palabra? Toda la oración de Jonás, o sea, todo el capítulo 2 son referencias a diferentes salmos que Jonás usa para su oración. Entonces sabemos que eso, él como era un profeta de Dios, él conocía la palabra de Dios y él ahora estaba recordando, cuando volteó su mirada hacia Dios, empezó a recordar quién era Dios y acordó que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que es lento para airarse y abunda en amor, que Él es paciente con nosotros, que Él es fiel, que nunca nos deja y que nunca nos desampara, que no podemos huir de su presencia. Qué lindo cuando miramos hacia arriba, empezamos a acordarnos de quién es el Señor. Punto número 4. La meta de la atención es avivarnos. La meta de la atención es avivarnos. Hemos visto que Dios quiere nuestra atención
Y vemos en la vida de Jonás que comienza el llamado a la atención con el quebrantamiento, ¿verdad? Una situación que lo quebranta. Después vemos que eso cambia su corazón a un corazón rendido. Vemos que hace que eso que Jonás mire hacia arriba, y ahora vamos a ver cómo Jonás tiene un avivamiento en su vida. Mira lo que dice el versículo 8, dice: los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Mira qué lindo cómo concluye Jonás esta oración. Mira, vemos como esta oración que comienza en el versículo 1, comienza con una oración de arrepentimiento, pero cómo esto se torna a una oración de alabanza, de gratitud. Y vemos cómo el corazón de Jonás ahora está completamente rendido a Dios. Y lo interesante es que cuando Jonás escribe este libro, él no sabía, cuando él hace esta oración, él no sabía qué iba a pasar en el capítulo 3 y el capítulo 4. Yo me imagino que Jonás pensaba, ya, yo me voy a morir aquí, pero por lo menos voy a estar de buena cuenta con Dios, ¿verdad? Voy a arrepentirme de mis pecados, voy a pedirle perdón a Dios por mi rebelión. Y bueno, la verdad, cambió su perspectiva completamente. Vemos en estos dos versículos, en el versículo 8 y 9, cómo dice, mira, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Les hago una pregunta. ¿Jonás había salido del vientre del pez? Su circunstancia no había cambiado. Él todavía estaba en este vientre del pez, donde estaba oliendo horrible, con 43 grados Celsius. O sea, imagínense la humedad, el calor. Si la humedad aquí en la Florida es incómoda, imagínense cómo sería en el vientre de un pez. No había cambiado su circunstancia, pero había cambiado su corazón. Sí, vemos el cambio de su corazón, y eso nos enseña que a pesar de nuestras circunstancias, si miramos hacia Dios y permitimos que Dios empiece a trabajar en nuestro corazón, Dios empieza, o sea, no tienen que cambiar la situación para que Dios cambie y haga algo dentro de nosotros, porque la transformación de Dios pasa de adentro hacia afuera. Entonces vemos que Dios ha capturado la atención de Jonás. Vemos que su corazón está ya rendido a Dios. Y mira qué lindo, él, en vez de decir no a Dios, porque acuérdense que en el capítulo 1 Dios le dijo, quiero que vayas a Nínive. Y dijo, no, no iré, ¿verdad? No lo voy a hacer. Y en vez de decir no, mírale las respuestas que dice Jonás. Dice, yo te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. Qué lindo, ¿verdad? Vemos que hubo quebrantamiento, vemos que hubo rendimiento, vemos que miró hacia arriba, y ahora vemos un avivamiento en el corazón y en el espíritu de Jonás. Ahora está adorando a Dios, está confiando en Dios y en en sus caminos, no tratando de hacer las cosas en su propia fuerza o su propio entendimiento. Y cuando nosotros nos rendimos completamente a Dios, Dios empieza a hacer un avivamiento en nosotros. Quizás tú sientes que tu corazón está un poco frío con Dios, un poco duro con Dios. Te quiero recomendar, no esperes hasta que llegue hasta que llegue la crisis. No tienes que llegar a este punto. Tú puedes ahora mismo pedirle a Dios que te dé un corazón sensible a Él. Pedirle que Dios te dé un corazón rendido y entregado. Puedes mirar hoy mismo, puedes escoger mirar hacia arriba y ser intencional en buscar de Dios. Puedes buscarlo en oración. Recuerda que tú mismo puedes tomar esos pasos en leer su palabra, en adorarlo a Él, en unirte a un grupo de vida. Y les digo porque mira, es difícil cuando todos pasamos por momentos difíciles en la vida, pero es más difícil cuando estamos solos en esa situación. Es mucho más difícil, pero cuando estamos pasando por un momento difícil y tenemos a alguien al lado que me está motivando, que está orando por mí, que está recordándome quién es Dios y apuntándome hacia arriba, eso hace que la situación pase mucho más rápido y mucho más fácil. Y Dios no quiere que tú estés solo. Por eso Dios nos puso en familia, una familia espiritual. La idea de la iglesia es la idea de Él. Y cuando nosotros motivamos a que se conecten a un grupo de vida, no es porque queremos tratar de torcerles el brazo, queremos obtener algo de ti. A lo contrario, queremos todo para ti. Y creemos que Dios usa las relaciones, usa las personas en nuestra vida para ayudar a transformarnos,
a moldearnos y hacernos más como Él. Quizás hay personas en este mismo auditorio, en este momento, que Dios va a usar para ayudarte a tú seguir tu próximo paso y salir de donde estás, a motivarte, a orar por ti, a recordarte lo que dice la palabra de Dios. Son aquí que Dios quiere usar a ti para que tú le recuerdes y que tú le cuentes tu testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. No podemos ponerle límites a lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Pero qué lindo que Dios nos ama tanto que no nos deja solos, ¿verdad? Él nos pone en una comunidad, en una familia. Dios puede usar todas estas cosas para avivar nuestro espíritu. Y lo último que como concluye Jonás esta oración es: la salvación viene del Señor. Qué lindo, ¿verdad? La salvación viene de Dios. No es nada que nosotros podamos hacer para obtener la salvación de Dios. Es solamente por su gracia y por su misericordia. Quiero compartir con ustedes 2 versículos que no lo tienen ahí, pero lo pueden anotar y lo pueden estudiar luego. Pero es el libro de Tito 3:5. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué promesa! Amén. ¡Qué promesa! Que nos dice ahí que Dios nos ama no por lo que habíamos hecho, es por su misericordia. Él nos lava, Él nos quita nuestros pecados. La Biblia dice que no hay pecado muy grande para el perdón de Dios, que Él nos lava y nos deja blancos como la nieve, que Él nos separa de nuestro pecado, así como el este es del oeste, si somos sinceros y nos arrepentimos delante de Dios. Mira lo que dice Efesios 2:8, dice: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. La salvación viene del Señor y es un regalo que Él tiene para cada uno de nosotros si le aceptamos. El último punto, número 5. El resultado de la atención es libertad. El resultado de la atención es libertad. Jonás 2:10 dice: entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Wow, no sé si yo estaría tan contenta de ser vomitada de un pez, pero creo que en este caso sí, ¿verdad? Wow, qué felicidad tuvo que haber sentido Jonás. Imagínense lo que él tiene. Yo creo que él pensaba que iba a morir en ese pez y Dios le da otra oportunidad. No solamente era el hecho que ya estaba en tierra firme, pero que Dios es un Dios de segundas y terceras y cuartas y más oportunidades. Cuando caminamos en el llamado y en los propósitos de Dios, los que Él tiene para nuestra vida, podemos experimentar lo que es la libertad. Y eso lo experimentó Jonás en este momento. Sintió esa libertad. Y eso, Dios quiere eso, lo mismo para ti y para mí. Y solamente cuando Dios tiene nuestra atención completa, podemos entonces empezar a experimentar y caminar en esta libertad. No sé si tú quizás piensas: no, es que yo soy muy fuerte, yo tengo mucho conocimiento, yo he vivido mucho en esta vida, yo lo puedo manejar. Esa situación que estoy viviendo, yo sé que huele feo, sé que está incómodo, sé que está caliente, pero yo lo puedo hacer. Gracias. En eso, cuando mantenemos esa actitud, Dios sigue persiguiéndonos en su amor y sigue quebrantándonos hasta el momento donde ya no tengamos otra opción, sino mirar hacia arriba, mirar hacia Él. Porque Él es el único que nos puede rescatar. Es la gracia de Dios, la verdad, que nos lleva a veces a ciertas circunstancias. A veces es la gracia de Él que nos ha traído a ciertas circunstancias, porque si no fuera por esa circunstancia, quizás nunca miraríamos hacia arriba. Quizás nunca buscaríamos de Dios. Quizás Jonás no tuvo que haber llegado a este punto, pero qué lindo es Dios, qué bueno es Dios, que permitió que este libro estuviera en la palabra de Dios, que hoy nosotros en el 2019 estuviéramos leyendo y podemos aprender de lo que pasó con la vida de Jonás. ¿Verdad? Qué lindo que podemos aprender de eso y no tenemos que tratar de cuestionar a veces o preguntar o estar en duda, porque es la gracia de Dios que quiere enseñarnos. Él no quiere que tengamos un corazón terco como lo tenía Jonás. Y Jonás tampoco quiere que tengan, por eso Jonás escribió este libro, yo creo, porque Jonás dice: mira, esto me pasó a mí, no quiero que les pase a ustedes.
tengan corazones rendidos a Dios. Miren hacia arriba. Cuando confiamos en la bondad de Dios y somos obedientes a Él, vivimos vidas de rendimiento y de libertad. Amén. Y bueno, quiero esta oportunidad para terminar, quiero tomar esta oportunidad para orar. Somos muchos los que estamos acá y no los conozco personalmente, no sé en qué situación te encuentres, en qué circunstancia de la vida puedas estar. Pero quizás tú sabes y sientes que Dios está tratando de llamar tu atención. En algún área de tu vida, sabes que Dios te está persiguiendo en su amor. Y te motivo que hoy sigas este ejemplo que aprendemos en la vida de Jonás. Que te rindas a Él, que te humilles delante de Dios, que mires hacia arriba y vas a ver la libertad que Dios tiene para ti. Quiero que aprovechemos esta oportunidad para que todos juntos oremos. Y que le pidamos a Dios que nos muestre a través de su Espíritu Santo si hay algún área en nuestra vida que Dios está tratando de llamar nuestra atención. Que Dios quiere ver humildad en vez de orgullo, donde Dios quiere ver entrega en vez de terquedad. Vamos a tomar todos un momento para cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y tomen unos segundos simplemente para conectar con Dios ahí. Recuerden, Él te escucha, Él está ahí. No te preocupes quién está a tu izquierda, quién está a tu derecha. Cierra tus ojos y piensa en el Señor y escucha si Dios te está tocando la puerta, si Él quiere llamar tu atención en algún área de tu vida. Vamos a orar. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia una vez más en esta tarde, dándote gracias por tu misericordia, que son nuevas cada día. Gracias, Señor, porque tú no te cansas, tú no te rindes en buscarnos, Señor. Tú no te cansas y no te rindes en perseguirnos, Señor. Aún cuando somos tercos, aún cuando pensamos que sabemos más que tú, Señor. Te pido que tú nos perdones, Señor. Perdóname, Dios. Dile a Dios que te perdone. Perdóname, Señor, por pensar que mi manera es mejor que la tuya. Perdóname, Señor, por ser terco, Señor, por ser cabeza dura, Señor. Yo quiero rendirme a ti, quiero aprender de Jonás. No quiero tener que estar 3 días, ni 3 noches, ni 3 semanas, ni 3 meses, ni 3 años. No quiero durar más en esta circunstancia, Señor, de rebelión contra ti, Señor. En este momento me rindo ante ti, Señor. Te pido perdón, Señor. Te pido que perdones mis pecados. Límpiame, Señor. Hazme nuevo. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios que perdonas, que nos restauras, Señor. Y te pido que tú, a través de tu Espíritu Santo, seas el que nos muestre, que muestres a cada persona que está escuchando mi voz en este momento. Muéstrales ahora mismo qué es lo que tú estás llamando a tu atención, qué área de su vida tú quieres que ellos rindan hacia ti, Señor. Y que no solamente podamos escuchar tu voz, Padre, pero que seamos obedientes a tu palabra, Señor. Que seamos sabios y que seamos hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor inagotable. Te amamos, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén.